¿Cómo están todos? Antes de iniciar con el tema del día de hoy, pues vamos a estar recordando un poquito lo que estuvimos trabajando la clase pasada. La última clase estuvimos viendo lo que fue can, could, and be able to. Estuvimos trabajando estos tres modos que corresponden pues a la continuación, ¿verdad? Que estuvimos viendo durante algunas clases atrás. Como ya saben, pues los modos abarcan bastante. Hoy vamos a estar viendo dos modos nuevos que no hemos estado trabajando aún. Y vamos a continuar trabajando también pues con lo que es diferentes ejercicios y vamos a estar recordando algunos de los modos que ya estuvimos trabajando las clases pasadas, ¿verdad? Hablando específicamente de models of ability, que son los que estuvimos trabajando la clase anterior. Estuvimos hablando, como ya saben, can, could, and be able to. Estuvimos viendo la diferencia entre uno y otro. Ahora bien, pues una observación importante, no sé si ya se los mencioné antes, sino pues igual para que tomen nota, como sugerencia, hagan una tabla. Esta tabla les va a ayudar bastante para que ustedes puedan identificar los modos y los puedan estar practicando. ¿Cómo así una tabla? Bueno, lo que yo les sugiero, ¿verdad? Es que pongan el nombre del modo, pongan la traducción al español, pongan la función, pongan si se puede hacer en contraction o no y pongan un ejemplo. Esta tabla les va a ayudar bastante a comparar cada uno de ellos, les va a ayudar bastante a identificar cada uno de ellos y también les va a ayudar bastante a la hora, no solo a estudiar, sino ya una situación pues de la vida real, ¿verdad? Eh, Hay diferentes situaciones en las cuales no necesariamente ustedes tienen que o pues van a tener la posibilidad de leer, ¿verdad? Como tal cuando se utiliza, sino ya lo debemos de saber. Entonces, ya sea que les pongan, por ejemplo, no solamente ejercicios, sino ya cuando estamos teniendo una conversación, no necesariamente vamos a leer y vamos a decir, ah, bueno, acá es un model de ability o puedo usar este modo. Por supuesto, ahora que estamos aprendiendo, sí, pero ya llega un momento en el cual ustedes pues ya tienen que aplicarlos. Mi sugerencia es esta. De hecho, cuando yo pues estaba aprendiendo inglés también, hice este ejercicio de la tabla, es por eso que yo se lo sugiero y sí me ayudó bastante a poder comparar uno con otro, a poder identificarlos, a poder ver cuál era de habilidad, cuál era de obligación, cuál era de necesidad, de probabilidad. Todo esto les va a estar ayudando bastante. Entonces, si no la han iniciado, ¿verdad? Podrían iniciarle el día de hoy con los dos que vamos a estar trabajando y después recapitular con los que estuvimos trabajando anteriormente. Créanme que esto les va a estar ayudando bastante. Ya saben que por supuesto esto pues no cuenta con un punteo, pero sí les va a estar ayudando bastante a practicar, les va a estar ayudando bastante a identificar cada uno de los modos para que ustedes también puedan estarlos viendo, puedan estar practicando y puedan estar pues analizando pues cuál sería mejor, ¿verdad? Como ya saben, esto es totalmente opcional. Yo como sugerencia sí les digo que lo utilicen, que hagan la tablita, que practiquen, que les va a estar ayudando bastante al momento de estar utilizando cada uno de los modos, ¿verdad? Al momento de estar utilizando cada uno de los modos y al momento de estar practicando, ¿sí? Entonces tenemos can, could, be able to, ya hemos visto should, ya hemos visto must, ya hemos visto may, might, ought to, ¿sí? Y algunos otros. Hoy vamos a continuar viendo models, vamos a ver dos nuevos que no hemos trabajado. Y para eso, pues íbamos a estar recordando un poquito de estructuras, recordando un poquito qué es un model, vamos a estar recordando ciertos aspectos que mencionamos con anterioridad, pero el día de hoy pues ya vamos a estar haciendo énfasis en estos dos models que no hemos trabajado aún, entonces también para que ustedes puedan estarlos practicando un poquito. Ahora, como ya saben, pues todo este material, la presentación del día de hoy, también los ejercicios de práctica, video de YouTube, todo esto ya está disponible en el Google Site. Como sugerencia, no se quede solo con la presentación, tome nota, puede que se mencionen cosas que tal vez no están escritas como tal. Comience a hacer la tablita que le va a ayudar bastante. Puede hacerlo en un Word, puede hacerlo en Excel, puede hacerlo en su cuaderno, como usted prefiera. Esto es propiamente material para usted que le va a estar siendo útil, la forma en la que usted pues se le haga más práctico, la forma en la que usted prefiera hacerlo, ¿verdad? Es totalmente opcional. El objetivo es que este resumen de models, esta tabla que yo le comento,
le ayude a practicarlos, ¿verdad? Le ayude a practicarlos, le ayude a identificarlos muy bien y también le ayude a conocerlos. Bueno, como ya saben, este es el link del Google Site, el link nunca cambia y vamos a estar pues trabajando, ¿verdad? Vamos a estar trabajando de la misma forma. Entonces tenemos acá pues will y would. Vamos a recordar un poquito qué es un modal, ¿verdad? Un modal auxiliary verb. What is the function of modal auxiliary verbs? Si yo les preguntara cuál es la función de un verbo modal, bueno, cuando estamos hablando de la función de un verbo modal, y esta es una sugerencia que yo les doy, a veces nosotros tendemos a dar una definición, ¿verdad? Una definición en inglés, pero es importante que ustedes comprendan la definición, es decir, que usted sea capaz de decirlo con sus propias palabras para ver qué tan claro le quedó el tema. Will y will, cuando hablamos de los modos en general, no solo de will y will, estamos hablando de esta clase de verbos modales o verbos modales auxiliares, como también son llamados, el cual se llama auxiliar porque modifica o apoya a un verbo que está dentro de la oración. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, como ya sabemos en inglés, existen muchos verbos. Existe el verbo play, study, run, cook, drive, jump, work, ¿verdad? Estudiar, correr, pintar, leer, etcétera, ¿verdad? Cualquier verbo que usted prefiera. Ahora, el verbo modal va a modificar a ese verbo que está dentro de la oración. Por ejemplo, si tenemos el verbo work, que es trabajar. Depende del verbo modal que yo le coloque, así va a ser cómo lo va a modificar. Por ejemplo, si yo le pongo un should, voy a decir que es una sugerencia, tú deberías. Si le pongo el must, es una obligación. Si le pongo el can, es una habilidad. Si le pongo el be able to, es que es capaz de. Si le pongo el could, es que trabajaba en algún pasado. Entonces, depende cuál sea el verbo modal que usted seleccione, así va a ser específicamente cómo lo va a estar modificando, ¿verdad? Depende del verbo modal. Como ya sabe, hay verbos modales de habilidad, de sugerencia, de obligación, de necesidad, de permiso, de probabilidad, ¿verdad? Entonces, cada uno cumple esa función, modificar a un verbo que ya existe como tal. Es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos cuáles son los verbos modales. Y yo les hacía la observación anteriormente, en clases anteriores. No solamente se base en lo que es no solamente se basa en lo que es como tal la traducción al español. La traducción al español sí es importante, ¿verdad? ¿Qué significa en español? Significa debería, significa tiene, significa debe, sí es importante, pero no solamente se basa en eso. Siempre básese inicialmente, cuando usted esté hablando, en lo que es el uso principal. ¿A qué me refiero con el uso principal? Bueno, acá principalmente nos estamos refiriendo a lo que es la función que tiene el modal verb. No se basa tanto en la traducción, a veces la traducción sí es importante y yo le digo que no es que esté incorrecto. Si usted quiere, por ejemplo, saber qué significa en español, busque el español, pues es nuestro idioma natal, ¿verdad? Es el primer idioma que aprendemos, por ende es el idioma que siempre vamos a hablar mejor, ¿verdad? Que nos vamos a poder comunicar mejor, no importa si aprendemos otros, claro, vamos a poder comunicarnos en otros idiomas, pero el español es en el que mejor siempre tendemos a desenvolvernos, ya que es nuestro primer idioma. Si usted desea buscar la traducción, no le digo que esté incorrecto, es totalmente válido, pero no solamente se base en eso. A veces la traducción también nos puede causar cierta confusión porque son dos idiomas diferentes. Entonces siempre intente buscar, por ejemplo, o hablando específicamente de los modos, la función. Vea si es de habilidad, si es de sugerencia, si es de probabilidad. Vea cuál es la función inicial, ¿verdad? Cuándo usted lo tiene que utilizar. Este lo tengo que utilizar cuando voy a hablar de una obligación. Este lo tengo que utilizar cuando voy a dar una sugerencia. Este lo tengo que utilizar cuando voy a hablar de una necesidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, usted va a estar seleccionando el modo que más se acople, ¿sí? Otro aspecto importante al cual usted debe tomarle nota es que cuando usted está hablando de un modal en la estructura,
el verbo, es decir, el verbo que usted va a modificar, sea correr, estudiar, pintar, cualquier verbo, siempre, toda la vida va a ir en su forma base para que tome nota. Un verbo en su forma base es esta clase de verbos en la cual no cambia nada, ¿verdad? No cambia nada. Usted tiene el verbo en su forma normal, no le agrega ed, no le agrega s, no lo cambia, no le agrega ing, no le agrega absolutamente nada, es el verbo en su forma normal, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces usted va a dejar este verbo en base form, que es el verbo en su forma normal, para que usted pueda tomar nota, ¿verdad? Sí es importante, hablando específicamente de los modal verbs, que conozca la función, que es lo principal. Ya sabe que existen diferentes modal verbs, cada uno cumple una función y es en lo que usted tiene que basarse. Hoy vamos a estar viendo dos nuevos que no hemos trabajado, que son will y would. Entonces, vamos a iniciar con lo que es will. ¿Sí? ¿Qué nos dice de will? Nos dice principalmente que is a modal verb used with promises or voluntary actions that take place in the future. Will can also be used to make predictions about the future. ¿Qué nos habla acá? Bueno, hay dos aspectos importantes que usted tiene que considerar. Will es utilizado como un modal verb, pero también es utilizado como un tiempo gramatical. ¿Esto qué quiere decir? Cuando usted más adelante vea el futuro, vea el tiempo gramatical futuro, es decir, ya saben, ya conocen lo que es el presente, ya conocen el pasado, más adelante van a ver lo que es el futuro, ¿verdad? Ustedes van a hablar acerca de una predicción, cuando van a hablar acerca del futuro, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro, es will. Pero will también tiene una función de un verbo modal, que es como lo vamos a estar trabajando el día de hoy. Cuando ustedes lo están trabajando como verbo modal, se van a referir, o las situaciones en las que lo van a usar, es para promesas o para acciones voluntarias en un futuro, ¿sí? Por ejemplo, I will help you, yo te voy a ayudar. Don't worry, I will call. No te preocupes, yo voy a llamar, ¿verdad? Entonces, específicamente ustedes lo van a usar para acciones, ya sea promesas o ya sea acciones voluntarias que van a tomar lugar en un futuro, específicamente en futuro. Hay ciertos modal verbs, como yo les comentaba en la primera clase que vimos modal verbs, que son del presente, algunos son del pasado, algunos son del futuro, y yo les comenté que yo les iba a ir indicando cuáles eran del presente, cuáles eran del pasado y cuáles eran del futuro. Con esto no me refiero que exclusivamente ustedes lo puedan utilizar en un pasado o que ustedes tengan que modificar el verbo. Acá entra un aspecto importante y es lo de modificar el verbo. Para modificar el verbo, principalmente ustedes no tienen que poner el verbo en forma pasada. Por ejemplo, si yo me refiero que es en pasado, me estoy refiriendo a que el contexto como tal, ustedes lo van a utilizar exclusivamente para hablar de acciones pasadas, pero el verbo siempre va a permanecer en su forma base. Lo mismo si es presente, lo mismo si es futuro, ¿sí? Con los verbos modales y la característica principal de ellos es que el verbo jamás se modifica. El verbo que ustedes van a modificar lo va a modificar el modal verb, pero con referirme que no se modifica es que usted al verbo no le va a agregar nada. No le va a agregar ed, no le va a agregar ing, no le va a agregar s, no lo va a cambiar. El verbo se va a quedar en su forma base, siempre. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el will? Cuando vamos a hablar de voluntary actions o actions that take place in the future, ¿verdad? Acciones voluntarias o acciones que van a tomar lugar en un futuro, ¿verdad? Entonces, es importante que conozca siempre el uso como tal, ¿verdad? Ahora, como ya estamos hablando de will, pues como ya saben, el will lo vamos a utilizar para acciones voluntarias, lo vamos a utilizar para hacer énfasis en algo que puede, ¿verdad? O que queremos hacer énfasis que podemos realizar a futuro, ya sea una promesa, ya sea una acción voluntaria. Veamos algún ejemplo. I will help you. Yo te ayudaré, ¿verdad? We will learn English. Vamos a aprender inglés. Como ya sabe, existen tres estructuras gramaticales que usted puede estar utilizando
Y con esto quiero recordarles, las estructuras gramaticales las vimos desde la primera clase. Usted principalmente nunca va a cambiar las estructuras gramaticales. ¿A qué me refiero con esto? A que usted va a continuar utilizando exactamente la misma estructura gramatical siempre, 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 siempre. Positiva, negativa, pregunta. Usted puede hacer uso de los modal verbs, positive, negative question, y siempre va a estar utilizando la misma estructura gramatical. No importa si usted quiere usar el modal verb will, would, be able to, can, should, must, may, might, ought to. Cualquier modal verb que usted decida utilizar siempre va a estar utilizando lo que es la misma estructura. Siempre, siempre, siempre. Entonces acá no importa, como yo le comentaba, no importa cuál es el modal verb que usted utilice, pues usted puede utilizar cualquier modal verb que usted prefiera, pero principalmente pues sí va a estar haciendo énfasis, ¿verdad? Sí va a estar haciendo énfasis en cuanto al modal verb y también va a estar haciendo énfasis en cuanto a cuál va a ser el que usted va a estar utilizando. La estructura nunca va a cambiar. La estructura es la misma que hemos visto en clases anteriores para positiva, negativa, interrogativa. La vamos a estar recordando en un momento, pero la estructura nunca cambia. Siempre que usted vaya a utilizar un modal verb, siempre va a utilizar la misma estructura. Lo único que va a cambiar como tal es el modal verb que usted va a estar utilizando, la función, que puede ser de habilidad, de sugerencia, de necesidad, de obligación, de resto, es lo mismo. Vamos a recordar un poquito la estructura afirmativa, ¿verdad? Cuando usted va a hablar de una estructura afirmativa, va a necesitar un sujeto, va a necesitar lo que es el modal, ¿verdad? Que en este caso es will, que es el modal verb que estamos trabajando. Después va a utilizar lo que es el verbo en forma base y el complemento. Siempre que usted vaya a utilizar los modal verbs, siempre va a utilizar esta misma estructura. Sujeto, will, verbo en forma base, complemento. Siempre, no importa cuál sea el que usted va a utilizar. Sujeto, will, verbo en forma base y complemento, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Como yo le comentaba, pues sí es importante que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Will, verbo en forma base, complemento, siempre. Acá, pues, no tiene, ¿verdad? No tiene específicamente que cambiar la estructura, siempre va a utilizar la misma. Entonces, veamos. ¿Cuándo va a utilizar el modal verb will? Como ya mencionamos, para acciones en las cuales va a hablar acerca de un futuro, ya sea una promesa o ya sea una acción voluntaria, ¿verdad? Por ejemplo, acción voluntaria me refiero a yo te voy a ayudar, yo voy a hacer esto por ti, ella va a hacer esto por ti, ¿verdad? Por ejemplo, I will work, you will work, we will work, they will work, ¿verdad? Puede utilizarlo, ya sabe que el sujeto pues puede variar, usted puede poner un pronombre, puede poner un nombre, como usted prefiera. Ya sea pronoun or name, it doesn't matter, it's the same, ¿verdad? Pronombre o nombre, no importa, es lo mismo. Usted decide y también, ¿verdad? Cuando va el modal, usted también va a decir cuál es el modal verb que usted va a estar utilizando. Ya sea can, could, be able to, usted puede utilizar el que prefiera, no afecta en nada, ¿verdad? Usted puede utilizar el que usted prefiera. Ahora, vamos con la estructura negativa. ¿Cómo vamos a estar trabajando la estructura negativa? Para la estructura negativa, usted primero que nada va a necesitar lo que es un sujeto. ¿Qué sujeto? Partiendo de lo mismo, puede ser un pronombre, puede ser un nombre. Después va a utilizar lo que es el modal verb. En este caso, el modal verb que nosotros vamos a utilizar es will, ¿sí? Will. Después va a utilizar lo que es el not. El not es lo que me indica negación en inglés. Ahora bien, en algunos casos usted puede poner la contraction. ¿Cuál es la contraction? La contraction es la unión del modal verb con el not. Algunos modal verbs tienen contraction y algunos otros no. Entonces, pues acá es totalmente opcional, ¿verdad? Usted decide si le pone la contraction o si no. Es totalmente opcional. Acá principalmente, pues, will si tiene contraction. Ya le voy a decir en un momento cuál es. Como ya le comentaba, la contraction la utiliza en contextos un poquito más informales, cuando usted tiene cierta confianza con la persona, y sin contraction, pues se pone en contextos un poquito más formales, cuando usted no tiene tanta confianza con la persona, es un contexto un poquito más laboral, formal, ¿verdad? Después el verbo va a ir en forma base y por último va a hacer uso de un complemento.
Veamos algunos ejemplos. I will not work, ¿verdad? Si se da cuenta es la misma estructura. Ahora, por si quiere tomar nota, ¿cuál es la contraction de will not? Es won't. Won't. Un aspecto importante a recalcar cuando estamos hablando de las contractions. Un error muy común es que a veces cuando utilizamos la contraction, más que todo cuando estamos iniciando, ¿verdad? A veces, no siempre, cabe mencionar que no siempre tendemos a escribirla mal, ya sea que la unimos de forma incorrecta. Siempre sea muy minucioso con esto. Vea cómo es que va, vea cuál es el sujeto, vea cuál es el verbo, vea la contraction, ¿verdad? Cómo la va a estar aplicando. Siempre bases en esto. Vea cómo es la contraction, cómo la va a utilizar y cómo usted puede estarla aplicando. Siempre, siempre, siempre bases en eso. No se quede solamente, ¿verdad? Con una, por ejemplo, yo digo, voy a utilizar solo la forma extensa para no utilizar la contraction, es más sencillo. No, siempre aprenda las dos formas. Aprenda con contraction, aprenda sin contraction. Puede que se le presenten muchas opciones en inglés, puede que a veces sí vaya contraction, puede que a veces no. Aunque es opcional y al final pues usted está utilizando o está diciendo lo mismo, siempre aprenda las dos formas. No se limite a solamente una porque esto también lo limita mucho. También puede que en una situación, ¿qué pasa si alguien me habla en contraction y yo no le entiendo porque no sé cómo es la contraction? O yo quiero hablar específicamente con contraction y yo no la puedo utilizar porque no sé, no se limite, no se limite solamente a una, aprenda las dos, con contraction y sin contraction, siempre. Ahora vamos con la forma interrogativa. ¿Cómo vamos a estar aplicando esta? Primero que nada, usted va a estar utilizando lo que es el will, que es el verbo modal, ¿verdad? Acá puede variar, puede poner cualquier verbo modal. Nosotros vamos a colocar will, que es el que estamos utilizando. Después va a ir el sujeto. Como ya sabe, el sujeto puede ser un pronombre o puede ser un nombre. Pues acá específicamente va el verbo en forma base, el complemento y el question mark. Esas son las formas en las cuales usted puede estar practicando, ¿verdad? ¿Cuándo va a utilizar el will? Cuando va a hablar de future promises, ¿verdad? Promesas o voluntary actions, acciones voluntarias. En esas situaciones, usted va a estar haciendo uso de will, ¿sí? Will. Will es un modal verb que corresponde a lo que es promesas, promesas, promesas. Ahora bien, vamos a pasar con would. ¿Cuál es la diferencia entre will y would? Would is a modal verb most commonly used to create conditional verb forms. It also serves as the past form of a modal verb will. Will es bastante versátil, tiene muchos usos. Lo primero que quiero que usted tome en cuenta es que usted lo puede utilizar de las tres formas: pasado, presente y futuro. Lo puede utilizar para hablar de un pasado, lo puede utilizar para hablar de un futuro y lo puede utilizar para hablar de un presente. Inicialmente, will, la primera función que cumple es hablar de will, es decir, es la forma pasada de will. Es como cool, ¿verdad? En vez de decir una promesa a futuro, es una promesa que se hizo en el pasado. En vez de decir de una acción voluntaria que se va a llevar a cabo en el futuro, va a hablar de una acción voluntaria que se llevó a cabo en el pasado. Entonces, esa es la diferencia entre will y will, la primera diferencia, ¿verdad? La otra diferencia es que también lo puede utilizar en el presente y también lo puede utilizar en el futuro. La traducción de will es gustaría, ¿sí? Una característica de will depende de cómo se utilice en muchas ocasiones. Si usted está hablando del pasado, ya le comenté que es para hablar de un pasado, ya sea una promesa pasada, una acción voluntaria en el pasado. Cuando está hablando del presente, son cosas que a usted le gustarían. Hay dos opciones. Que le gustaría en el presente, por ejemplo, van a un restaurante y les dicen, bueno, tome la carta y usted va a pedir y dice, a mí me gustaría una hamburguesa y unas papas. Bueno, a mí me gustaría una soda, ¿verdad? Entonces puede utilizarlo en ese contexto, el will, o también lo puede utilizar para acciones futuras. Cuando está hablando de una acción futura en will, se refiere a una acción en la cual se podría decir que es imaginaria o que es muy poco probable que se lleve a cabo. Por ejemplo, I would like to buy a car. A mí me gustaría comprar un auto. No es que sea imposible comprar un auto, pero no se va a llevar a cabo porque puede que no tenga el dinero, no tenga trabajo, no tenga licencia, muchas situaciones, ¿verdad?
Que en algún futuro se lleve a cabo, sí, pero en ese momento sabe que en un futuro muy cercano no se puede llevar a cabo, simplemente es algo que le gustaría. A mí me gustaría viajar a otro país. Bueno, me gustaría, pero no lo voy a llevar a cabo por cualquier circunstancia. Entonces, en esas tres situaciones puede utilizar will. Depende del contexto, así es como usted lo va a estar utilizando. Ya sabe que el verbo siempre va a permanecer en su forma base y el contexto me va a identificar si está hablando de una acción pasada, si está hablando de una acción en el presente o si está hablando de una acción en el futuro. El will lo puede utilizar en las tres formas. Como le comentaba, pues es bastante versátil. Por ejemplo, she would like to go to New York someday. Bueno, a ella le gustaría ir a Nueva York algún día. Acá vea, I would like a beer and my wife would like a glass of wine, please. Bueno, él quiere una cerveza y la esposa un vino. Would you like some coffee? Acá es para ofrecer. ¿Te gustaría un poco de café? Este es en presente, vean. Este es en futuro, ¿sí? When would you like to go to the movies? Esta es pregunta, ¿verdad? En futuro. ¿Cuándo te gustaría ir a ver las películas o al cine? Entonces lo puede utilizar en distintos contextos. El will es bastante versátil, ¿verdad? Lo puede utilizar en el presente, lo puede utilizar en el pasado y lo puede utilizar en el futuro. ¿Sí? En las tres formas lo puede estar utilizando: presente, pasado, futuro. Lo puede utilizar en positivo, negativo, pregunta, presente, pasado y futuro en positivo, presente, pasado y futuro en negativo y presente, pasado y futuro en pregunta, ¿verdad? Lo puede estar utilizando en las tres formas. No aplique nada cual usted decide estar utilizando. Cualquiera de las tres es totalmente válida, ¿verdad? Cualquiera de las tres usted puede estarlo aplicando. Ahora bien, pues no aplica, ¿verdad? No aplica. Acá modificar el verbo no aplica, como yo le comentaba, pues usted puede estar modificando el verbo, nunca lo tiene que modificar, siempre se va a quedar en forma base. Lo que va a modificar es el verbo modal auxiliar. Ese sí, sí va a decir que es obligación, necesidad, sugerencia. Siempre vea, ¿verdad? Que se puede utilizar en el futuro, en el presente. Esto es más que todo para hacer énfasis en el contexto. Cuando me refiero al futuro, me refiero al contexto. Ahora veamos las diferencias específicas de cada uno de ellos. Tenemos will. Bueno, antes de explicar las diferencias específicas, quiero que hagamos un ejercicio. Lo envían al correo, ¿verdad? Ya saben que es opcional. Primero van a escribir una oración haciendo uso del verbo modal will y una oración haciendo uso del verbo modal will. Usted decide si lo pone en positive, usted decide si lo pone en negative, usted decide si lo pone en question. Como usted prefiera, una y una. Y no les comenté si will tiene forma negativa o contraction. Si tiene, la contraction de will not es wouldn't. Tome en cuenta que si va a utilizar la contraction, cambia tanto la escritura como la pronunciación. Entonces, siempre, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre tome en cuenta eso, ¿verdad? Tanto la escritura como la pronunciación. Usted lo va a estar enviando en este momento al correo. Una oración positiva, negativa, pregunta, como usted decida. Y la va a estar utilizando, ¿verdad? Would. Siempre, siempre haciendo énfasis, ¿verdad? Will y would. Como puede ver, ¿verdad? Acá, si quiere poner en contraction en negativo, la contraction de will not es won't. Y la contraction de will not es wouldn't, ¿sí? Los dos sí tienen contraction. Solo tome en cuenta anotarlo bien. Y si es una conversación, ¿verdad? Tome en cuenta también de pronunciarlo bien. Estos dos aspectos son sumamente importantes. Tanto la pronunciación como la escritura, pues sí tienen un rol bastante importante acá, ¿verdad? Bueno, y en lo que hacen las oraciones, voy a estar explicando o ampliando un poquito más, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos will? Bueno, como nos dice acá, will, talking about future plans, predicting future actions, expressing certainty about the future. Bueno, will lo utiliza para un futuro, primero que nada. También a veces lo puede utilizar para decidir algo de forma espontánea, rapid decision. Por ejemplo, wait, I will come with you. Espera, voy contigo, ¿verdad? Decisiones rápidas. También lo puede utilizar para una orden. Por ejemplo, you will respect the rules on this house. Tú vas a respetar las reglas de esta casa. No es una orden como must, que es totalmente obligatorio, ¿verdad?
También para promesas, como ya hablamos, promesas, ¿verdad? I will help you, don't worry, yo te voy a ayudar, no te preocupes. En la forma negativa también, ¿verdad? Para el futuro, para refusal es para negarse a hacer algo. Yo no lo voy a hacer. I won't do it. Para orden o prohibiciones, también la forma interrogativa lo puede utilizar para preguntas, para hipótesis, para orden o prohibiciones. Entonces puede utilizarlo en diferentes situaciones, depende del contexto. Muy bien, ya estoy recibiendo algunos correos de Pedro, Walfer, Axel, nos dice acá. um, Will you go to my house? Muy bien. Will you go to the gym? Muy bien. Acá nos menciona, I will drink soda. She will play basketball. Muy bien. I will run fast. Bueno, yo voy a correr muy rápido. I will not buy a red car. A mí no me gustaría comprar un auto rojo. Muy bien. Tenemos a Lorena, a Arturo. Nos dice, I will go shopping. Muy bien. I would like to buy a new car. Muy bien, a mí me gustaría. I would like to eat a bread. A mí me gustaría comer un pan. I will be an architect. Yo voy a ser un arquitecto. Muy bien. Tenemos a Karen que nos dice, I will always love you. Muy bien, está correcto. I will prefer to go to the cinema. Muy bien. Tenemos a Juan que nos dice, I will see the movie. Will you study with me? Muy bien. Entonces, pues siempre, ¿verdad? Agradezco su participación. Siempre nos ayuda también a identificar qué tan claro nos quedó el tema. Si hay alguna cosita en la cual, tal vez algún error, alguna cosita en la cual hacer énfasis, siempre me gusta hacer esta clase de ejercicios para identificar y de una vez para hacerles de observación, ¿verdad? De una vez para hacerles de observación y para que también nosotros podamos practicar. Ahora vamos con will. Como ya saben, con will nosotros tenemos también tres estructuras, positive, negative y question. Con will, pues nosotros podemos utilizarlo en positivo, negativo. Pregunta, la primera función es para hablar del pasado, ¿verdad? Ustedes lo pueden utilizar para hablar del pasado, cosas, promesas, situaciones que ocurrieron en el pasado. También lo pueden utilizar para hablar del presente, ¿verdad? Cosas que les gustan, la verdad. A mí me gustaría una soda, una botella de agua. Y también lo pueden utilizar para hablar específicamente de lo que es un futuro, ¿verdad? El futuro, pues ya saben que es un futuro con incertidumbre, es un futuro incierto en el cual usted, pues inicialmente no va a estar haciendo énfasis en cuanto a, si yo lo voy a hacer o yo no lo voy a hacer, simplemente es un futuro incierto, ¿verdad? ¿Cuándo lo va a utilizar? Pues también lo puede utilizar para pedir algo, también lo puede utilizar para deseos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustaría que me tratara mejor, a mí me gustaría, ¿verdad? Deseos. Para hablar acerca de recomendaciones, también lo puede hacer para polite request, que es para pedir algo. Me gustaría una botella de agua, ¿verdad? Entonces tenemos acá las dos situaciones en las cuales usan will y will. Acá pueden ver la diferencia, ¿verdad? Will, to ask something a request, to make promises and offer, to make an immediate decision. Will, to say polite what we want, to formulate invitations y to ask politely for a service. Usted lo puede estar utilizando, ¿verdad? De diferentes formas. Muy bien, acá tenemos, nos menciona, I would like to go far and walk for a volcano. A mí me gustaría caminar lejos y subir un volcán. Muy bien. Está correcto, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes modal verbs. Recuerda que acá la estructura nunca cambia. Usted puede hacer una oración positiva, puede hacer una oración negativa, puede hacer una oración interrogativa que es totalmente válida y usted puede estar practicando. Recuerde que los modal verbs, como yo le comentaba al inicio de la clase, haga su tablita, ponga el modal verb, ponga la definición, ponga la traducción del español, ponga si tiene contraction, ponga cuál es la contraction, ponga la estructura para hacer oración positiva, negativa e interrogativa. Ya sabe que la estructura nunca cambia, usted va a utilizar cualquier modal verb que usted prefiera. Y también intente realizar ejercicios, ¿verdad? Intente realizar ejercicios. Esto le va a estar ayudando bastante a practicar cada uno de los modal verbs, les va a estar ayudando bastante a identificarlos. Siempre, siempre intenté realizar, ¿verdad? Diferentes clases de ejercicios. Intente siempre practicar, que esto le va a estar ayudando bastante.
Como sugerencia, ¿verdad? Como yo le comentaba, siempre no se limite a solamente lo que vemos en clase. Usted intenta realizar oraciones como la que acaban de enviar al correo, ¿verdad? Intente realizar oraciones, intente hacer la tablita, haga la tablita, como yo le comento. Cuando yo también estaba aprendiendo lo que era modal verbs, yo hice esta tablita y aunque no tiene punteo, es algo que les va a ayudar bastante ya para la vida, ¿verdad? Para una situación de la vida real. Usted ya tiene que hacer uso de los modal verbs en ejercicios mixtos, que es ya esta clase de ejercicios en las cuales no le dice solamente acá es a will, acá es a should, sino ya le da diferentes contextos. Siempre que sea un ejercicio de estos, mi sugerencia es que lea muy bien el contexto. Lea muy bien el contexto y lea qué es lo que le están diciendo. Ah, por ejemplo, acá me están diciendo que yo utilice este modal verb. Acá pues me están diciendo que es una obligación, que es una sugerencia, que es una necesidad. Siempre vea muy bien el contexto, vea muy bien en qué situaciones lo va a estar utilizando y cómo lo va a estar utilizando. Esto créame que le va a ayudar bastante a poder identificar cada uno de los modal verbs y a poder hacer uso de cada uno de ellos también. Siempre, 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 como yo le comentaba, busque, ¿verdad? El contexto, busque el modal verb y también intente identificarlos, ¿verdad? Le va a estar ayudando bastante. Y otro aspecto importante a considerar, recuerde que en la estructura de los modal verbs, el verbo nunca cambia, siempre se va a quedar en su forma base. Por ejemplo, si usted utiliza el verbo leer, que es read, no le vaya a agregar ing, no le vaya a agregar ed. Cuando hacemos énfasis que un modal verb, por ejemplo, pertenece al pasado, quiere decir que el contexto me indica que eso fue en un pasado, pero no es necesario que usted cambie el verbo. Nosotros ya vimos pasado, no le vaya a agregar ed, no le vaya a agregar nada. Si usted llega a hacer esto, va a estar totalmente incorrecto. Entonces, siempre evitemos esta clase de situaciones, ¿verdad? Siempre evitemos que el modal verb como tal nosotros también lo utilicemos mal. Por ejemplo, si le está hablando que es una sugerencia, es should. No voy a poner can, porque can es de habilidades, que usted puede o tiene la capacidad de hacer algo. Lo mismo, si le está hablando de algo que le gustaría es will, de una acción a futuro es will. Entonces, siempre bases en eso, ¿verdad? Bases en el contexto, bases en qué situación lo va a utilizar, bases en qué contexto también usted lo va a estar utilizando y todo esto le va a estar ayudando bastante. Siempre, siempre, siempre intente utilizar el modal verb que corresponde. Intente también ver cuál es el modal verb y cómo usted lo va a estar aplicando. Haga la tablita. Si usted hace la tablita y la quiere enviar al correo, sería excelente. Esto le va a ayudar bastante. Ya sea que la haga en su cuaderno, ya sea que la haga en Excel, ya sea que la haga en Word, como se le haga más cómodo, ¿verdad? Al final, pues es para usted, es material que le va a servir a usted para estudiar. Si la envía al correo, sería excelente. Si quiere que yo le haga alguna sugerencia, que la revise, etcétera, también envíela. Con todo gusto, yo le voy a estar, pues, dando diferentes sugerencias. Yo le voy a estar mencionando, ¿verdad? Todo lo que aplica el modal verb para que usted pueda practicar, ¿verdad? No olvide continuar practicando, haga oraciones y también, recapitulando, can es de habilidad, should es siempre de sugerencia, ¿verdad? Be able to es que usted tiene la capacidad de. Might y must son de probabilidad, will es del futuro y will es de cosas que a usted le gustaría, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más que agregar, pues les deseo a todos una bendecida semana. No olviden continuar practicando, hagan la tablita y con todo gusto yo se las voy a estar verificando, ¿verdad? Si gustan enviarla al correo. Bueno, bendiciones para todos.